Apaguen sus micros. Bien. A ver, menciónenme, ¿se puede ver la presentación? Sí, profesor. Sí, profesor, se Sí, ve profesor. perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bien. La clase del día de hoy se llama Uso Racional de Medicamentos. Sí, vamos a conversar un poquito sobre el uso racional de los medicamentos. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace este concepto? Y desde el punto de vista de las políticas nacionales, desde el punto de vista de las leyes, ¿cuáles son aquellos términos o conceptos que ustedes deben conocer? Bien. En primer lugar, existe una o hubo una reunión en el Consenso de Granada, que queda en España en el año 98, que se establecieron cuáles eran los principales problemas relacionados con el medicamento. ¿Sí? PRM. ¿Cuáles eran los problemas relacionados con el medicamento? Es decir, a nivel mundial se evaluaron las distintas condiciones de las distintas recetas y atenciones de salud en el mundo y se establecieron que habían causas en común, que se les denominó problemas relacionados con el medicamento. Ojo, son muchos más, pero los que tienen mayor incidencia o mayor porcentaje de casos son los 6 que ustedes ven en pantalla, que vamos a pasar a explicarlos brevemente. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, profesor. Perfecto. El primer problema o el primero en el ranking es que el paciente no usa los medicamentos que necesita. Es decir, hay una falta a nivel mundial de medicamentos para las distintas enfermedades que tienen los pacientes. Es algo que hasta ahora no se puede solucionar. Los pacientes se enferman y no tienen medicamentos para tratar las distintas enfermedades. El segundo problema muy importante que ustedes también van a encontrar muchas veces en un establecimiento farmacéutico es que el paciente usa medicamentos que no necesita. El paciente tiene un dolor de columna y automáticamente recurre a un antiinflamatorio. El paciente tiene un dolor muscular y automáticamente recurre a un diclofenaco o a una crema para calmar el dolor. Y de repente el problema es otro. Por ejemplo, si yo tengo un dolor en la columna, podría ser un cálculo renal. Y simplemente lo que estoy haciendo es calmar el síntoma, pero no la causa de la enfermedad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Tendría que ir, pasarse a revisar por un especialista, ¿no, profesor? Obviamente, un especialista. Los dolores son indicativos de algún tipo de dolencia o enfermedad. Lo que nosotros tenemos que entender es que no somos nosotros los especialistas que pueden definir cuál es la enfermedad. Tenemos que recurrir a un profesional Muchas de la veces salud. nos automedicamos, profesor, y eso es malo. Es correcto, nos automedicamos. Entonces ustedes ya van detectando los principales problemas relacionados al medicamento. Número 3, el paciente no responde al tratamiento, ¿no? Las causas por las cuales un paciente no responde a un tratamiento es posiblemente un mal diagnóstico. Posiblemente un mal diagnóstico. Bien. Número 4, el paciente no usa su dosis, pauta y o duración interior a la que necesita un medicamento correctamente seleccionado. Entonces, cuando el paciente no completa la dosis, obviamente no se puede curar. Hasta ahí, nuevamente, ¿alguna pregunta? Profesor, también podría ser que el paciente no responde al tratamiento porque no usa su dosis o su pauta como le indica el médico, ¿no? Sí, pero ese es básicamente el punto 4. El punto 3 se refiere a que hay un mal diagnóstico. Solo eso puede ser porque hay un mal diagnóstico. Obviamente, si te dan un medicamento y no te da resultados,
y tú tomaste correctamente la dosis, tomaste el tiempo de duración, utilizaste y dejaste de consumir los alimentos que te dijo el médico que no consumas y no hay respuesta, entonces hablamos de un mal diagnóstico. ¿Está claro? Sí, profesor. Pero hay en casos que, Profesor. por ejemplo, el paciente no toma su dosis correcta o puede ser que está con la dosis correcta a mitad del tratamiento, Lo abandona. deja de tomarlo o algo. Sí, pero eso está en el punto 4. Sí, lo diferencias el punto 4 porque en el punto 4 dice no usa su dosis, ni la pauta, ni la duración. ¿Sí? Ese es el punto 4. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. El número 5 dice, el paciente usa una dosis, pauta, duración superior a la que necesita de un medicamento correctamente seleccionado. Es decir, el paciente tiene una dosis y de repente se le ocurre decir, ¿sabes qué? Me parece que es muy poco, voy a tomar más. O voy a alargar mi tratamiento más días. Por ejemplo, en el uso de los corticoides. ¿Cuántos días se debe utilizar un corticoide? ¿Cuántos días máximo se debe utilizar un corticoide? Tres. De 3 hasta 5 días, como máximo, como máximo. Y de repente se le ocurrió al paciente decir, bueno, pues voy a tomar un par de días más. Entonces, estamos ocasionando un problema relacionado al medicamento. ¿Está claro? Chicos, ¿hasta ahí está todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Correcto. Punto número 6 dice a la letra, el paciente usa un medicamento que le produce una reacción adversa. Entonces acá ya vamos al punto donde el medicamento genera un síntoma, un malestar, una dolencia relacionada al medicamento. ¿Ya? Entonces vean ustedes los 6 principales problemas relacionados al medicamento que son los que más porcentaje de casos genera a nivel mundial. No estamos hablando solamente de Perú, estamos hablando a nivel mundial. Y son los que se repiten y son los más comunes también en nuestro país. ¿Alguna pregunta? De mi parte, no. Perfecto. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Entonces, entendido que hay una serie de problemas relacionados al medicamento, vamos a conocer también cuál es el concepto. La conferencia de expertos sobre el uso racional de medicamentos del año 85 en Nairobi definió el uso racional con el siguiente concepto. Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en la dosis correspondiente a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Este es el concepto de la Organización Mundial de la Salud emitido en el año 1985. Entonces vean ustedes, vamos a desglosar frase por frase. En la primera frase dice medicación adecuada, es decir, el correcto medicamento. En segundo lugar, de acuerdo a sus necesidades clínicas, hablamos de un correcto diagnóstico en la dosis correspondiente y a sus requisitos individuales. Es decir, elaboramos la dosificación de acuerdo al peso del paciente, al sexo del paciente, a la edad del paciente y a su condición fisiológica. Y durante un tiempo adecuado al menor costo posible. Entonces vean ustedes que el concepto de uso racional involucra al medicamento y su correcto uso desde el punto de vista del paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el concepto, chicos? Ninguna.
El concepto está claro, profesor, aunque a veces no se aplica. Perfecto. Una cosa es tener el concepto claro y otra cosa es que las autoridades y las personas no lo apliquen. Eso se basa básicamente en educación y en cumplimiento de los ofrecimientos por las autoridades de salud. Lo mismo pasa con las leyes. Nosotros conocemos las leyes, pero muchas veces no las respetamos. No Hasta lo la, cumplí. no las cumplimos. La más sencilla, botar basura a la calle, cruzarse una luz roja, ¿no? Respetar el orden en una fila, que muchas veces no se respeta. Entonces son normas básicas que nosotros debemos cumplir. Si todas las normas se cumplieran, nosotros no necesitaríamos exponer ni tampoco tener más leyes. Con las que tenemos bastan y sobran. El detalle es hacerlas cumplir. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy Sí, bien, profesor. muy bien. Medidas para mejorar el uso de los medicamentos. Esto es también declaración de la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, creación de organismos nacionales que coordinen las políticas sobre el uso del medicamento. Nosotros en el país tenemos un equipo que se llama el equipo del uso racional del medicamento. Esta política, al menos en el nombre, se cumple en nuestro país. Formulación de directrices clínicas basados en datos probatorios destinadas a la capacitación, supervisión y apoyo de la toma de decisiones relacionadas con los medicamentos. Es decir, estar constantemente informados sobre los distintos sucesos que ocurren en los medicamentos. Nosotros tenemos en la página de Digemit lo que se llama alertas Digemit. Cuando hay algún cambio de formulación, cuando hay algún reclamo, cuando hay algún tipo de problema relacionado con un medicamento, las alertas Digemit nos avisan, nos indican y nos educan y orientan. ¿Hasta ahí está claro lo que les voy diciendo, chicos? Sí, profesor. Sí, Muy bien. profesor. Perfecto. Tenemos una tercera medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Elaboración de listas de medicamentos esenciales. Recuerden ustedes, en el país tenemos el famoso PNUME, que es el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, profesor. Bien. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahí todas estas medidas de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país se están aplicando. Pero existen otras medidas que vamos a ver a continuación que se cumplen parcialmente o de repente todavía no se aplican. Vamos a ver a continuación las siguientes medidas. Por ejemplo, creación de comités distritales y hospitalarios de medicamentos y tratamientos que apliquen intervenciones para mejorar el uso de medicamentos y efectúen seguimiento de sus efectos. Díganme ustedes sinceramente, ¿existen comités distritales y hospitalarios donde se revisen los medicamentos? No, profesor. No, ¿La comunidad está involucrada en el correcto uso de los medicamentos? No, No, profesor. profesor. no, Entonces, profesores. todavía falta implementación, todavía falta educación. Muchísimo. ¿Sí? Vean ustedes, los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales deberían ser los responsables y los encargados de capacitación a la población. Por ejemplo, campañas de concientización para vacunación. El alcalde vecinal conoce quiénes de su comunidad todavía no se vacunan y debería, de alguna otra manera, orientar y capacitar a estas personas para que puedan realizar su proceso de vacunación. Entonces, vean ustedes que en situaciones tan sencillas todavía no nos involucramos. ¿Está claro? Sí, Sí, profesor. profesor. Perfecto.
Inclusión en los estudios universitarios de cursos de farmacoterapia basados en problemas completos. Esto todavía falta implementar. ¿Por qué? Porque los cursos en las universidades todavía siguen siendo cursos muy básicos y generales. Pero sobre todo, deberían estar enfocados a la actualidad que vivimos, a la actualidad que vivimos, a casos concretos y reales que están pasando en estos momentos en nuestras localidades. Esto todavía no se hace, no se hace. Entonces, cuando los profesionales salen de una institución de salud, muchas veces salen desfasados con lo que ocurre en la realidad. Yo les garantizo que si ustedes revisan el currículum de algún estudiante universitario de carreras de salud, no tienen un capítulo adecuado sobre COVID-19. Ha pasado todo un año y los currículums de estas instituciones no se han adecuado a la realidad. O de repente no hay capítulos adecuados para entender qué cosa es un Guillain-Barré. O entender qué cosa es un Zika, dengue y chikungunya desde el punto de vista de la epidemiología. Entonces vean ustedes, todavía hay un desfase entre la educación y lo que ocurre en el día a día. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué hace falta, profesor, para poder implementar y llevar a cabo estos puntos para Bien, que se realicen? perfecto. Cuando hablamos, por decir, el punto donde dice comités distritales y hospitalarios en las comunidades, ¿qué hace falta? Desde tu criterio, ¿qué haría falta? Información, Difusión. formarle más sobre el tema. Perdón, no te copié. Más información sobre el tema. ¿Más información para quién? ¿Para las personas? En realidad, profesor, falta concientización de nuestras autoridades para que, Perfecto, así es. claro, para que se lleve. Es correcto. Las autoridades deben involucrarse. Vemos nosotros constantemente en televisión una serie de pleitos, una serie de quítame esta paja entre autoridades distintos de distintos corrientes políticas. No ahora, de toda la vida. Y los problemas fundamentales, los problemas que se deben solucionar más rápido, ni siquiera los tocan. Ni siquiera los tocan. ¿Por qué? Porque para todo político es un caldo de cultivo de próximos votantes para una próxima elección. Que haya problemas es un caldo de cultivo para que ellos tengan votantes insatisfechos. Entonces vean ustedes que el político que se llena la boca diciendo que va a hacer esto, que va a hacer lo otro y al final no cumple, en 5 años, ¿no? Como tenemos mala memoria, nuevamente postularán y nuevamente se elegirán como la solución de algo que nunca soluciona. Entonces, como ustedes han mencionado, falta decisión política. Qué bonito sería un país donde no tuviéramos problemas, donde no faltaran medicamentos, donde todos respetáramos las normas de convivencia, donde la delincuencia fuera mínima, porque las autoridades hagan su labor. Entonces, vean ustedes que cuando hay problemas, ¿no? Quienes sacan provecho son los políticos. ¿Cuál es la solución? Exigir y tener autoridades que realmente cumplan las funciones para las cuales fueron elegidas. ¿Está claro? Sí, profesor. Entonces, ustedes como nueva generación, que muy pronto tendrán las riendas del país, deben tomar conciencia que la solución no es más que exigirles a las autoridades que cumplan las tareas para las cuales fueron elegidas. Y si no, lamentablemente tendrán que salir estas autoridades, porque no son competentes, no son capacitadas. ¿Está claro? Sí, profesor. Correcto. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien.
Inclusión de la formación médica continua como requisito para ejercer la profesión. Esto sí está implementado. Ustedes recuerden que hay capacitaciones, hay certificaciones y hay recertificaciones en las distintas carreras de salud. Entonces, esto sí está implementado, ¿no? Formación médica continua. Y por último, oferta de información pública independiente y no sesgada sobre los medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas de todos los estratos sociales tengan acceso a la posibilidad de poder conocer la información sobre medicamentos y sobre precios, ¿sí? Para poder elegir la mejor opción. No lo utilizamos, pero sí existe. Y se llama el famoso Observatorio de Precios. Vean ustedes en la página de la IGMIT y existe el famoso Observatorio de Precios, donde ustedes pueden conocer ofertas en todo el país de precios, cuáles son las mejores ofertas en cualquier departamento del país y también información básica para consumidores sobre las características de determinados medicamentos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. También, y por último, esto también que quede muy claro, fomento de la educación de la población en materia de medicamentos. Es decir, lo que ustedes van a realizar cuando sean profesionales, educación sanitaria, charlas, etcétera. Que es básicamente la función que le abarca a todo profesional de la salud. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Otra recomendación de la Organización Mundial de la Salud es la eliminación de los incentivos económicos que facilitan la prescripción incorrecta. Recuerden ustedes que hay muchos laboratorios que brindan obsequios para obtener preferencias en la prescripción. De esta manera, lo que estamos fomentando es un uso indiscriminado de algunos medicamentos. Cuando nosotros incentivamos el uso indiscriminado de medicamentos, puede generar problemas relacionados al medicamento. De la misma manera, formulación de reglamentaciones que garanticen que las actividades de promoción se ajusten a criterios éticos. ¿Sí? Que toda promoción de los laboratorios farmacéuticos, droguerías o establecimientos farmacéuticos estén debidamente razonadas y que no generen automedicación. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí los términos? Sí, profesor. Muy bien. Financiación suficiente para garantizar la disponibilidad de medicamentos y personal sanitario. Esto también está pendiente. Recuerden ustedes que no hay suficientes medicamentos ni tampoco hay suficiente personal de salud. Entonces, por eso es que no tenemos una respuesta. No he colocado ninguna respuesta porque todavía no se cumple. Entonces, todas estas son algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que hay que ir aprendiendo y hay que ir también viendo de qué manera son implementadas. Bien, recuerden ustedes que el Ministerio de Salud tiene bajo su mando a la DGMI, que es la Autoridad Nacional del Medicamento. Ella cuenta básicamente con tres direcciones que se encargan de todos los temas relacionados al medicamento y el uso correcto del medicamento. Por un lado, tenemos la Dirección de Autorizaciones, la encargada de brindar
los establecimientos correspondientes, las autorizaciones de funcionamiento. Tenemos la Dirección y Control y Vigilancia Sanitaria, que monitorea la fabricación, ¿sí? La fabricación de medicamentos. Y tenemos la Dirección y Acceso de Acceso y Uso de Medicamentos, que se encarga de velar por el correcto uso de medicamentos. Y además se subdivide en 4 equipos. El equipo de acceso al medicamento, el equipo de uso racional del medicamento, el equipo de farmacoepidemiología y farmacovigilancia y también el equipo de atención farmacéutica. El equipo encargado del uso racional del medicamento está como equipo que pertenece a la Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos. ¿Está claro esta gráfica? Muy bien, chicos. Recuerden ustedes también que el Ministerio de Salud hizo un pronunciamiento hace algunos años sobre cómo se desarrollaba el uso de medicamentos en nuestro país. Voy a leer el primer párrafo. En el Perú, como en muchos otros países del mundo, existe inequidad, es decir, existe injusticia, existe diferencias en el acceso a los medicamentos. Situación que se agrava por los niveles de pobreza que aún persisten en nuestra población. Por ejemplo, en el año 2007 era de 39,9%. Para el año 2019, esta cantidad o este porcentaje de pobres bajó al 21%. Se dice que en este momento estamos bordeando el 27%. Ha subido un poquito la pobreza en el país debido a pandemia. Y para eso establece una serie de medidas que las acabo de resaltar sobre el uso racional del medicamento, que es el tema del día de hoy. Por ejemplo, uso de medicamentos esenciales, fortalecer los comités farmacológicos, uso de DCI en las recetas. Con el DCI en las recetas evitamos el uso de nombres comerciales y evitamos los incentivos a los médicos. Acceso a los profesionales de la salud a información sobre medicamentos. Información y educación para los usuarios. Formación de recursos humanos para los profesionales de la salud. Promoción de buenas prácticas de prescripción y buenas prácticas de dispensación. Y por último, mejorar la legislación para regular la promoción y publicidad de medicamentos. Estas fueron las normas que se establecieron para el uso racional del medicamento en nuestro país. Que están, como ustedes verán, muy en relación con las que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? La reglamentación sí, profesor. El cumplimiento es lo que no queda claro. El cumplimiento, por eso les vuelvo a decir, nosotros tenemos normas en nuestro país, tenemos leyes, el problema es que no las cumplimos. El problema es que somos reacios a cumplirlas. Las autoridades no tienen la suficiente capacidad para hacer cumplir las leyes. Como les explicaba, desde cruzarse una luz roja. Algo tan sencillo como respetar una luz roja. No lo hacemos. Entonces, desde ahí parte el incumplimiento de las normas y leyes de nuestro país. Bien, este párrafo es muy importante que ustedes lo entiendan, lo lean, lo interioricen, lo voy a leer. La oficina farmacéutica es un espacio en la sociedad donde el profesional químico farmacéutico y los auxiliares de farmacia deben aplicar conocimientos de fisiología, fisiopatología, como herramienta base para una adecuada atención. Además,
conocer y aplicar conocimientos de farmacocinética, tecnología farmacéutica para una adecuada dispensación. Y marketing para asesorar y no solo vender. Entonces vean ustedes que la carrera que han elegido es una carrera muy compleja, que conlleva una serie de conocimientos. Una serie de conocimientos para que ustedes brinden la mejor información a sus pacientes, a sus clientes. Y no se dediquen únicamente solo a vender. No se dediquen únicamente solo a comercializar. Esa no es la función de un profesional de la salud. La función de un profesional de la salud es asesorar al paciente. ¿Alguna pregunta? Ok, chicos. Profesor, ¿lo podría volver a repetir, por favor? Solamente lo estoy leyendo y lo estoy interpretando. ¿Sí? Como les vuelvo a decir, los profesionales de la salud deben tener una serie de conocimientos, tal como dice el texto, fisiología, fisiopatología, ¿no? Conocer farmacocinética, tecnología farmacéutica para brindar una adecuada dispensación. Y no solo vender, no solamente vender, dar una asesoría al paciente. A eso se refiere. Profesor, como que esto se practica al revés, ¿verdad? La mala práctica, las ganas de vender, ¿no? El impulso se podría decir, de, Las comisiones, profesor. así es, no, pero sobre todo el impulso por parte de la industria farmacéutica de ser rentables. Hace que todo lo demás, todo el sentir y básicamente la función de un profesional de la salud sea olvidada. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más esto. Recuerden ustedes que el profesional de la salud, cualquier profesional de la salud que tiene que ver con el medicamento, básicamente se basa en su actuar en la presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda interactuar con el público de tal manera que pueda orientar, ¿no? Tiene que estar presente. Si no hay profesionales de la salud, entonces la asesoría y la orientación al paciente no se da. Además, este profesional debe tener ciertas competencias que le permitan orientar al paciente. También el profesional de la salud debe estar capacitado y sobre todo suficientemente, se podría decir, entendido de su carrera, de tal manera que debe conocer sus límites. Recuerden ustedes que muchos pacientes llegan por alguna dolencia. Y recuerden también que no toda dolencia se soluciona dándole medicamentos. En algún momento, ustedes deben estar en la capacidad de derivarlo a otro profesional. Muchas veces el paciente viene con algún tipo de dolencia y nosotros estamos con el chip de vender. Estamos con el chip de ofrecerle algún producto. Pero si nosotros tenemos las debidas competencias, ¿no? Vamos a entender que en ciertos momentos el medicamento es insuficiente y el paciente debe ir a un profesional especializado. Esto se los cuento porque muchas veces recibo consultas sobre indicar medicamentos sobre determinadas dolencias y mi respuesta es muy tajante. Vaya a este profesional, necesita urgentemente ir a un médico. Debo entender mis límites. No todo se reduce a darle un medicamento. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Yo soy una de esas mamás que mi bebé está con fiebre, no le automedico, simplemente la llevo que la revisen. Podría ser. Ve, entonces tenemos un actuar bastante precavido, que eso es muy interesante. Bien, recuerden ustedes que los profesionales de la salud relacionados al medicamento están capacitados para dispensación, para indicación también conocida como expendio, y también
para el seguimiento farmacoterapéutico. Seguimiento farmacoterapéutico. ¿Está claro esta gráfica para todos? Sí, profesor. Correcto. Muy bien. Y ya para terminar, les voy a dejar este pequeño texto para que realicen un foro que ya está publicado en la plataforma Canvas, ¿sí? Que ya está publicado en la plataforma Canvas. Voy a simplemente activarlo. La tarea dice lo siguiente: realizar un comentario sobre este texto en relación al profesional técnico en farmacia y el futuro de su profesión. Acá hay un texto que es extraído de la revista Cuidado Farmacéutico, es una revista europea, ¿sí? Que dice a la letra: los farmacéuticos deben salir de detrás de la caja registradora y empezar a servir al público, proporcionándoles cuidados en vez de solamente fármacos. No hay futuro en el mero acto de la dispensación. Esa actividad puede hacerse y se hará por internet, por máquinas expendedoras y o por técnicos entrenados para ello. El hecho de que los farmacéuticos tengan una formación académica y actúen como profesionales de la salud les ofrece la oportunidad para servir mejor a la sociedad de lo que lo hacen hoy en día. ¿Se entiende el texto? ¿Se entiende el párrafo? ¿Cuál es el sentido? Sí, profesor. Bien, sobre este texto yo acabo de colocar un foro que va a ser la tarea de la clase del día de hoy y ustedes van a tener hasta la próxima semana para que lo puedan contestar. ¿Sí? Porque esta semana, como ustedes saben, tienen pasito y pueden realizarlo de repente el fin de semana. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. ¿Alguna pregunta ya para terminar? Tenemos que hacer un comentario al respecto al texto nada más, ¿no, profesor? Respecto al texto. Respecto al texto. Recuerden ustedes, acá hay una frase muy importante. Dentro de poco las ventas se harán por internet. Dentro de poco, máquinas expendedoras, así como ustedes van, meten sus monedas para sacar una gaseosa o una galleta, así se venderán los medicamentos, sobre todo los de venta libre. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Cuál es nuestro campo de acción? ¿Dónde nos vamos a desenvolver? Entonces, nosotros también tenemos que luchar por el éxito de nuestra profesión. Nuestra profesión tiene un sentir y tiene una finalidad. No es, como dice el texto, solamente vender. ¿Sí? Entonces, encontremos cuál es la finalidad de nuestra profesión. Recuerden ustedes que hay mucha información que el paciente debe conocer, ¿no? Usos de medicamentos, de repente algunas recomendaciones, algunos cuidados especiales que se deben realizar. ¿Está claro? Sí, Sí, profesor. profesor. Correcto. Muy bien, entonces nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí. Vamos a dejar de grabar.